Hola, ¿qué tal, Jacobs? Pues esta es la segunda parte interesante de la entrevista sobre lo de Mola hacia Lorenzo Córdoba. Veamos lo que dice y ahorita comentamos. Hoy en el estudio de Latinus, el presidente del INE, Lorenzo Córdoba, el mejor amigo de Calderón y López Obrador esta semana. Muchas gracias por venir. Nos ha olvidado la importancia que tienen las dinámicas dentro de los propios partidos en el ámbito de la vida interna. No hay un solo partido, Carlos, algunos más, algunos menos, que no estén viviendo momentos muy complicados de muchísima tensión en su vida interna. Bueno, hablando de Morena, pues el Tribunal Electoral tuvo que meter al INE para definir quiénes van a ser su secretario general y su presidente. Y hay 150 candidatos a encabezar Morena. Son 51 candidatos a la presidencia hasta el momento y 54 a la Secretaría General. Evidentemente vamos a tener que Partido unido. Bueno, vamos a tener que ir a una encuesta para poder definir cuáles son los 6 nombres sobre los que se puede preguntar, porque tú no puedes preguntar a la gente sobre 54 nombres. Entonces, pero eso te habla, es un síntoma, y lo podemos extrapolar a otros partidos, ¿eh? Son síntomas de cómo la vida interna de los partidos políticos no está viviendo su mejor momento, y eso también se repercute en la falta de nuevos liderazgos, en la falta de una discusión, el tema de los líderes, y hablábamos de los caudillos, ¿no? Hace un rato, etcétera. Sí. El presidente López Obrador ha planteado esta consulta a los expresidentes, sobre los expresidentes. ¿Es para él meterse a la boleta electoral del 2021? Bueno, ¿meterse él y meter a los otros caudillos? El año pasado modificaron la Constitución en el Congreso de la Unión. Bueno, se modificó la Constitución y la vieja regla de que las consultas se hacían en el mismo momento, el día de la elección, en el mismo acto, digámoslo así, que las elecciones federales, se cambió. El próximo ¿No hay marcha año, atrás a eso? No, la Constitución lo dice con todas las letras. Bueno, pero la Constitución, ahí sí la vamos a aplicar. El día ya no la pueden cambiar. ¿Pueden cambiarla? No, porque ya no se puede cambiar la Constitución cuando arrancó el proceso electoral. Las reglas para la elección del próximo año son las que son. Y esto quiere decir que el 6 de junio vamos a tener esta macroelección en la que vamos a elegir más de 21,000 cargos de elección popular. Nunca antes había ocurrido. Y 2 meses después, el 1 de agosto, el primer domingo de agosto, que cae en el 1 de agosto, si hay consulta, se hará la consulta. Son 2 momentos separados. A ver, ¿es sano para una democracia hacer una consulta sobre si se debe o no aplicar la ley contra un expresidente, una consulta que emana del presidente en funciones? Está bien eso es bueno para la democracia. Tengo que ser prudente porque a mí me va a tocar ser parte y eventualmente conducir el órgano en ese ejercicio. Yo te diría esto, ¿qué es lo que va a pasar en las semanas por venir? Si se juntan las firmas, se le van a pasar al INE para que el INE revise si se cumplió con el porcentaje de firmas. Tienen que ser poco más de 1,800,000 firmas. Pero a quien le va a tocar decidir eso es a la Suprema Corte de Justicia. Y la ley es muy clara, la Constitución, no cualquier ley, es muy clara en el sentido que una consulta popular no puede versar sobre restricciones a los derechos humanos o no, sobre cuestiones fiscales, sobre cuestiones que tienen que ver con seguridad nacional, entre otras. Y hasta donde yo me quedé, pero a lo mejor ha cambiado el derecho constitucional de entonces, desde que estudié a la fecha, yo creo que no. Pues el debido proceso no es algo que es un derecho humano y no es algo que esté sujeto consecuentemente a una cosa, pero no soy quien para juzgarlo. Insisto, para eso tendrá que en su momento la Corte pronunciarse sobre si es constitucional o no el tema y la pregunta de una eventual consulta. Otra de las cosas que ha generado mucha polémica, la mañanera. Esto que es todo y nada, ¿no? ¿Debe suspenderse la transmisión de la mañanera durante el periodo electoral? Es una buena pregunta, Carlos, porque se generó mucha confusión a raíz de una sentencia de hace un par de semanas del Tribunal Electoral. Déjame reconstruir brevemente, telegráficamente el caso. Esta resolución de la que hablo del Tribunal Electoral fue provocada porque la Secretaría de Gobernación le consultó al INE si había algunos promocionales gubernamentales que se podían transmitir durante las campañas electorales en Coahuila y en Hidalgo, que como sabes van a elecciones en un mes. El INE aprovechó y nos presentaron las distintas campañas publicitarias, algunas que tienen que ver con educación, con protección civil, se avalaron, y en el INE dijimos, vamos a aprovechar para recordar en este documento, en este acuerdo, lo que es un criterio que está vigente y que está validado por el Tribunal Electoral, es decir,
que la transmisión, no la realización de la mañanera, sino la transmisión íntegra de este ejercicio en radio y televisión es considerado como por el propio tribunal como propaganda gubernamental y entonces no se puede transmitir. ¿Qué nos dijo el Tribunal Electoral? A ver, a ti te preguntaron sobre A, B, C y D. No puedes contestar E. Entonces quita eso de este documento. Pero eso es importante señalarlo, porque algunos interpretaron que esa sentencia del tribunal significaba que era luz verde a la transmisión íntegra de las mañaneras, y eso no es así. El criterio que hoy está todavía vigente, porque el Tribunal Electoral... La mañanera es propaganda gubernamental, ergo no se puede transmitir. Si se transmite íntegramente. Evidentemente, bueno, por lo que pues, dice... periodísticamente claro, pues tienes que agarrar unos fragmentos y demás. Y eso se vale, pero no puedes hacer lo que hacen algunas televisoras y radiodifusoras, que es desde que arranca hasta que termina se transmite sin interrupciones. Al menos durante las campañas electorales. ¿Que eso es cuándo? Mira, en este caso, desde hace algunos días en Coahuila y en Hidalgo. Pero para la del 21. Para la del 21, las campañas electorales van a arrancar, es así en todo el país, porque son elecciones de diputados federales, aproximadamente a finales del mes de marzo. Sí, porque es abril y mayo y luego vamos a la elección. Son como 90 días sin mañaneras. Son un poquito más, son 60 días. 60 días, que no se va a poder transmitir íntegramente la mañanera. El presidente la puede seguir haciendo, imitando a la prensa y demás. Sí, por supuesto, pues es un ejercicio de... Y la última preocupación que está ahí en la sociedad, y es el uso del dinero público, ¿no? Estamos viendo a un gobierno que dice que reparte lana, no queda claro si esa lana llega finalmente a los beneficiarios, pero por lo menos eso dice. ¿Tiene el INE la capacidad de fiscalizar los programas sociales para que no se usen electoralmente? Sí, no solo. Sí, primera cosa. Segundo, nosotros emitimos, y lo hicimos en 2018, la potestad y la facultad de emitir lineamientos sobre cómo se deben usar los programas sociales, que si no se siguen, implican la presunción de que hay un uso político electoral de los mismos. Y lo vamos a emitir en los meses, en las semanas por venir, como parte de toda la regulación del próximo año. Además, hemos estado en comunicación muy cercana con la FEPADE, con la FEDE, ahora se llama la Fiscalía de Delitos Electorales, precisamente para generar una inhibición a un eventual uso de estos programas sociales con fines electorales, poniendo un énfasis particular en los mismos. Y hay un buen dato, por eso te digo que el discurso del presidente es un discurso que no necesariamente es contrario al INE, ni mucho menos. Tú te acordarás que hace unas semanas, tal vez un mes, el presidente dijo que se iba a constituir como guardián de las elecciones. Bueno, desde el INE le dijimos, bueno, hay un guardián de las elecciones y lo que entendemos, que es el INE, lo que entendemos es que el presidente quiso decir que va a vigilar con mucho cercanía, con mucha puntualidad, el comportamiento de sus funcionarios, de los funcionarios de su gobierno, para que no se viole la Constitución. Unas semanas después el presidente aclaró a qué se estaba refiriendo. Justamente eso. El presidente ya dijo que va a vigilar a los funcionarios de su gobierno y de otros para que no se viole la Constitución utilizando recursos públicos o programas sociales para incidir en la contienda. Y si lo hacen, dijo, va a denunciarlo ante las autoridades correspondientes. ¿Quiénes son las autoridades correspondientes? El INE y la Fiscalía de Delitos Electorales. Nosotros vamos a estar atentos a las denuncias que se presenten y vamos a vigilar, por cierto, porque eso sí nos toca a nosotros, a todos los funcionarios del gobierno, de los gobiernos, desde el presidente de la República hasta los funcionarios municipales. ¿Está seguro, Lorenzo Córdoba, presidente del INE, que el presidente no quiere ser en el fondo el presidente del INE? No, yo creo que, lo digo con mucha franqueza, yo creo que no. Yo creo que hay una genuina vocación democrática. El árbitro y el que diga quién gana y quién pierde. Mira, yo creo que no, pero no es un asunto de lo que crea o lo que no crea yo. Al final de lo que se trata es de que el INE ejerza su función de vigilancia, de control, de que las reglas constitucionales se cumplan por parte de todos los funcionarios públicos, incluido el presidente de la República y pasando por todos los funcionarios federales y los funcionarios locales. Galeano también habla de cómo los árbitros muchas veces saltan a la cancha y tienen a 2, 3 jugadores marrulleros en mente porque saben que esos son los que van a tratar de provocar un penal que no era penal. ¿El presidente es uno de esos? Digamos que el presidente, desde el INE, desde la presidencia del INE, el INE en su conjunto vamos a estar vigilando a todos los jugadores que sabemos que pueden eventualmente no apegarse a las reglas. Nos vigilaremos a todos, a unos con particular énfasis, ¿no? A ninguno en particular.
Bueno, ya suscríbanse, comenten, compartan,